Más de 600 migrantes partieron este jueves desde Tapachula, en el sur de México, en una nueva caravana hacia la capital. La marcha, bautizada como Sueños sin Fronteras, incluye a migrantes que han sido deportados recientemente de Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump. He estado en Estados Unidos, yo fui deportado, tuve 32 años en Estados Unidos, tengo apenas por un mes, 15 días más o menos de deportación después de 32 años de estar allá. Y me uní aquí con los compañeros pues por aquí vamos a salir a buscar un mejor futuro. Otros integrantes de la caravana buscan quedarse en México y encontrar trabajo. El endurecimiento de la política migratoria estadounidense desde el regreso de Trump a la Casa Blanca ha cambiado los planes de muchos migrantes. Desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en octubre de 2024, al menos 2 docenas de caravanas han partido desde la frontera sur de México. Ciudad de México es el primer destino de la caravana, aunque muchos esperan continuar después hacia el norte del país. 20 migrantes deportados de Estados Unidos han aterrizado en Liberia. Son los primeros en llegar en el marco de un acuerdo que podría suponer el envío de hasta 1.200 personas a ese país en el plazo de un año. El avión aterrizó cerca de la capital el jueves por la tarde, donde los recién llegados subieron a un autobús y fueron trasladados por personal del gobierno. Liberia afirma que los migrantes son libres de abandonar el país cuando lo deseen o de solicitar asilo, e insiste en que no ha recibido ninguna compensación por participar en el acuerdo, aunque sí obtendrá apoyo para reforzar su sistema de migración. Esta medida se produce en un momento en el que la administración Trump amplía los criterios de deportación, incluyendo a personas que durante mucho tiempo han gozado de protección legal en Estados Unidos por temor a ser perseguidas en sus países de origen. La policía australiana ha acusado a un hombre ruso-australiano de 27 años de injerencia extranjera por supuestamente intentar proporcionar a Rusia información sobre las actividades militares ucranianas. La policía indicó que el hombre viajó a Rusia en octubre de 2024 para recibir entrenamiento militar antes de regresar a Australia y mantener contacto con personas que creía vinculadas a la inteligencia rusa. Posteriormente viajó a Ucrania en 2025, donde la policía alega que se unió a las Fuerzas Armadas ucranianas y obtuvo acceso a información sobre personal militar, unidades y ubicaciones. A number of electronic devices and various items relevant to the investigation were seized, which will undergo extensive forensic examinations. La injerencia extranjera intencionada conlleva una pena máxima de 20 años de prisión en Australia. La Corte Penal Internacional alerta del fin del Estado de Derecho internacional tras las sanciones de Estados Unidos. La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, se ha pronunciado públicamente por primera vez desde que Estados Unidos la sancionara a ella y al abogado principal de la Sala de Primera Instancia, Abdoulaye Seye. Washington acusa a ambos de llevar adelante casos sin el consentimiento de Estados Unidos, mientras que la CPI calificó las sanciones como un ataque flagrante a la independencia del tribunal. Washington también ha acusado a la CPI de actuar de forma politizada y de tener a Israel en el punto de mira. La Corte dictó una orden de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en noviembre de 2024 por la guerra en Gaza. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, afirmaron que los jueces y los funcionarios deben poder actuar con independencia. Países Bajos y Alemania también han criticado la medida de Estados Unidos y han reafirmado su apoyo a la Corte Penal Internacional. Los líderes de 7 países, incluidos 4 Estados miembros de la UE, condenaron un importante proyecto de asentamientos en Cisjordania e instaron a Israel a detener su expansión en el territorio palestino ocupado. Los líderes de Francia, Alemania, Italia y Países Bajos instaron a Israel a retirar el plan E1 en Cisjordania. Esta declaración se produce después de que las autoridades israelíes abrieran la licitación para la construcción de más de 1.200 viviendas en la zona. Otros firmantes son Reino Unido, Noruega y Canadá.
El Plan E1 fue aprobado por Israel el año pasado y busca separar aún más Cisjordania de Jerusalén Este, ocupada y anexada por Israel y habitada principalmente por palestinos. El plan pretende construir alrededor de 3.400 viviendas en terrenos ubicados entre Jerusalén y el asentamiento israelí de Maale Adumin. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que el Plan E1 representa una amenaza existencial para un Estado palestino contiguo. La violencia de los colonos israelíes contra los palestinos se ha intensificado en los últimos años, con múltiples ataques y la demolición de viviendas palestinas. Desalojan el asentamiento de 4.000 inmigrantes de la playa del Trampolín en Ceuta. En España, la Policía Nacional y la Guardia Civil han desplegado este jueves a primera hora un amplio operativo en la playa del Trampolín en Ceuta para desmantelar el asentamiento levantado por inmigrantes tras la llegada masiva registrada a finales de julio. Las autoridades españolas han anunciado la creación de albergues temporales en el enclave para acoger a 1.800 inmigrantes con el fin de paliar la crisis humanitaria en la zona. El Gobierno de España ha indicado además que planea ampliar gradualmente la capacidad de estas instalaciones temporales. El objetivo es proporcionar una alternativa de alojamiento a las personas que hasta ahora se veían obligadas a dormir en la playa o en la vía pública. El operativo busca recuperar la playa, llevar a cabo labores de limpieza y evitar la formación de un nuevo campamento. La sequía que sufre el Danubio no ha dejado solamente al descubierto la motocicleta de la Segunda Guerra Mundial que los ciudadanos de Budapest, donde se ha encontrado, llevan comentando días. El río ha revelado los restos de 2 soldados nazis, uno del ejército y otro de las SS, que murieron en las inmediaciones. Volvemos al lugar del hallazgo con miembros de la Volksbund, la comisión alemana de tumbas de guerra. Hier lagen sehr viele Trümmerfahrzeuge aus der letzten Zeit des Krieges in Budapest und diese Trümmer wurden hier alles runtergeschoben, direkt nach dem Krieg, und erst später kamen dann diese Felsen dann drauf. Budapest sufrió sus últimos combates entre los soviéticos y los nazis durante 102 días del último año de la guerra, en 1945, donde murieron decenas de miles de soldados y civiles. Para recordar el cruento episodio, la motocicleta recuperada del Danubio formará parte más adelante de una exposición. Wir haben eine reiche Sammlung von den Geräten des Zweiten Weltkrieges und dazu wird es eingestellt ein Prachtstück. Unser Ziel ist damit eine Ausstellung oder in der Ausstellung ein solches Prachtstück zeigen, was zu den Kämpfen für Budapest wird ein gravierendes Stück dazu. Lo que el barro ha conservado durante décadas se va revelando ahora pieza a pieza. Además de la moto, también se ha recuperado el equipo y las placas de identificación pertenecientes a los soldados. Die Gebeine wurden aufgenommen und in das Depot geliefert, also in den größten Soldatenfriedhof des Volksbundes in Ungarn, den Sammelfriedhof Budaörs. Da wurden die Gebeine gereinigt, wurden anthropologisch aufgenommen, erfasst und werden dann im Herbst, im Oktober oder November mit den anderen in diesem Jahr gefundenen Soldaten eingebettet. Hasta entonces, los expertos están tratando de averiguar más sobre estos 2 hombres. Wenn er gefallen wäre, dann hätten ihn seine Kameraden die Erkennungsmarke gebrochen. Der obere Teil bleibt bei dem Soldaten mit den 2 Löchern und der untere Teil nehmen die Kameraden an sich und schicken an die zentrale Stelle. Tras el análisis forense y su posible identificación, los soldados tendrán una tumba después de más de 80 años. El brote de ébola en la República Democrática del Congo está creciendo ahora exponencialmente, según las Naciones Unidas. Se han registrado más de 2.500 muertes en los últimos 3 meses, la mitad de las cuales se produjeron solo en los últimos 20 días. Ya es el mayor brote de la historia del país y el de propagación más rápida jamás registrado. Desde Bunia, en el epicentro de la crisis, el coordinador principal de la ONU para el ébola afirmó que la epidemia abarca ahora una superficie mayor que Francia y advirtió de que está superando la capacidad de respuesta. El brote se declaró el 15 de mayo, aunque se cree que llevaba semanas propagándose antes de esa fecha. Ha afectado a regiones del norte y el este, donde la presencia del Estado es débil, la infraestructura sanitaria es deficiente y los grupos armados llevan décadas operando. La ONU afirma que más personal y recursos podrían frenar la transmisión en cuestión de meses. Sin embargo, advierte de que sin ese apoyo, la epidemia se volverá más letal y podría extenderse a los países vecinos.
El verano, considerado durante mucho tiempo la época más segura para el alpinismo, se ha convertido en una temporada de creciente riesgo. En los Alpes, el macizo del Mont Blanc ya suma 450 desprendimientos de rocas desde comienzos de año. On a pu dépasser ici 30-35 degrés allègrement et ça a évidemment des impacts sur les glaciers, sur le permafrost et c'est pour ça qu'on enregistre cette année des records, par exemple en termes de nombre de déstabilisations rocheuses, de nombre d'écroulements dans les parois. El récord anterior se estableció en 2022 con 300 desprendimientos de rocas registrados ese año. On a près de 200 ans de réchauffement climatique couverts par ces photographies et en les comparant les unes les autres, on arrive à identifier les cicatrices, c'est-à-dire les zones de déstabilisation des parois rocheuses. On arrive à les quantifier en termes de volume et on a montré que 80 ou 85% de ces cicatrices s'étaient mises en place sur les 2 ou 3 dernières décennies. Donc on a une relation très claire entre le réchauffement du climat et la déstabilisation des parois rocheuses. Las olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas también están debilitando las montañas a un nivel más profundo. Les écroulements rocheux, les avalanches rocheuses se produisent aujourd'hui essentiellement du fait de la dégradation du permafrost, mais également du retrait des glaciers, puisque les glaciers ont tendance à exercer des pressions sur les versants. C'est des pressions plutôt stabilisatrices. Et quand les glaciers perdent en épaisseur, au contraire, les parois se décompriment. En julio, 2 turistas checos murieron en desprendimientos de rocas en el Mont Blanc. Y en agosto falleció otra persona en un incidente similar. De momento, las autoridades no prevén restringir el acceso a las zonas de alta montaña, pero piden extremar la precaución ante el riesgo de nuevos desprendimientos.